En la actualidad, hablar de belleza parece que sea algo trasnochado, cuando en realidad no lo es. Bien es verdad que esta noción encierra un sinfín de polémicas y de discusiones, pero tengamos en cuenta que realmente esta noción encierra o hace referencia a una experiencia, y es la experiencia estética. Y como tal, es decir, como experiencia, se refiere a una relación entre el sujeto y el objeto de arte de una forma personal, íntima, subjetiva y con unas características propias de cada sujeto. Así pues, ante la cuestión de si es o no importante en la obra de arte la idea de belleza, he de decir que sí. Ciertamente, desde mitad del siglo pasado han aparecido a consideración una serie de objetos, los objetos de diseño, la comunicación publicitaria, que son susceptibles también de generar una idea de belleza y una sensación de belleza. Aparte de sus características específicas, por tanto, es decir, la funcionalidad de los objetos de diseño y la comunicación y el marketing y la publicidad, sin embargo, desde estos ámbitos son susceptibles sus creadores de propiciar también una agradabilidad, una sensación de gusto. Pero, en definitiva, y lo quiero remarcar, si hay algún ámbito, si hay algún objeto cuya especificidad es la de propiciar la belleza, sea cual sea el nombre que tenga, sea cual sea el calificativo que le demos, sea cual sea la forma que auspicia, una belleza geométrica si se trata de obras minimalistas o constructivistas, una belleza expresiva o expresionista si tratamos, por ejemplo, de pinturas de los neoexpresionistas alemanes, o una belleza natural. Los fenómenos de la naturaleza propician sensaciones, sentimientos de belleza. Pero estamos en el terreno del arte, estamos en el terreno de las obras artísticas y sí, indudablemente la noción de belleza sienta bien, es indispensable.